Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que es, de verdad, un enigma. Un libro muy influyente que por más de un siglo ha fascinado a quienes buscan respuestas espirituales, prometiendo revelar las leyes ocultas del universo. Aquí lo tenemos, el Kybalion. Se publicó en 1908 y se le atribuye a unos anónimos, 3 iniciados. Desde el primer momento se nos presenta como un texto sagrado que contiene la sabiduría perdida de las civilizaciones antiguas. Y ojo, la promesa que hace el libro es enorme. Afirma, sin rodeos, que en sus páginas se encuentran las enseñanzas de nada más y nada menos que Hermes Trismegisto, el legendario sabio. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es hora de separar el mito de la realidad y descubrir la verdadera historia detrás de este libro tan influyente. Muy bien, vamos a empezar a tirar del hilo. Para desentrañar la leyenda, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en algo tan básico como su propio título. Y aquí mismo encontramos la primera gran sorpresa. El título Kybalion resulta que es una palabra inventada. No tiene ningún origen conocido en griego, egipcio, ni en ninguna otra lengua antigua. Esto ya nos da una pista de que la historia del libro es bastante más compleja de lo que parece. Esto es clave, porque para entender de verdad el Kybalion tenemos que viajar, pero no al antiguo Egipto, sino a la época y al lugar donde realmente se escribió. Así que olvidémonos un momento del Nilo y los faraones. Pensemos en los Estados Unidos de principios del siglo XX, una época de efervescencia total. Se fundó la Sociedad Teosófica, la Orden de la Golden Dawn, pero sobre todo estaba en pleno apogeo el movimiento del Nuevo Pensamiento, esta corriente que defendía que la mente tiene el poder de transformar la realidad. Justo en ese caldo de cultivo es donde nace el Kybalion. Y es que el libro salió de Chicago, que en ese momento era el epicentro de editoriales metafísicas y cursos de autoayuda. El formato del libro, sus ideas, todo encaja a la perfección con esa tendencia de la época de buscar el dominio mental y el automejoramiento. Ahora sí, la pregunta del millón. Si no fueron sabios antiguos, ¿quién lo escribió? Vamos a jugar un poco a los detectives para revelar la identidad de quien se ocultaba tras los 3 iniciados. Y la pista más importante la tenemos en la propia portada, la editorial, The Yogi Publication Society de Chicago. Si seguimos ese rastro, nos va a llevar directamente a una figura central. Antes de dar el nombre, hay que entender que esta editorial era básicamente el proyecto de una sola persona, un autor increíblemente productivo y una figura clave del nuevo pensamiento que escribía bajo muchísimos nombres distintos. Y el hombre detrás del misterio es William Walker Atkinson. Hoy en día existe un consenso académico casi total de que fue él, y solo él, la mente detrás del seudónimo de Los 3 Iniciados. Y fíjense en esto, Atkinson era un genio del marketing de su tiempo. Usar tantos seudónimos no era solo para mantenerse en el anonimato, para nada. Con esto creaba la ilusión de que había toda una red mundial de sabios y expertos detrás de sus publicaciones. Le daba un aire de autoridad y misticismo a su trabajo que, claro, lo ayudó a dominar el mercado. Y ahora vamos al punto crucial, al meollo del asunto. Vamos a comparar lo que dice el Kybalion con los textos herméticos auténticos, los clásicos, para entender las diferencias, que son fundamentales. Esta comparación es clarísima. Por un lado, el Corpus Hermeticum, los textos antiguos, tienen un enfoque teológico, místico. Su objetivo final es la unión con lo divino. Pero el Kybalion es otra cosa muy distinta. Es pragmático, es casi un manual. Se enfoca en leyes universales para aplicarlas en el día a día, para el autodominio. Reformula ideas como el todo para que se entienda como una mente universal, un concepto mucho más digerible para la audiencia de 1908. Su tono no es el de una escritura sagrada, sino el de una herramienta pedagógica. Y hay más. Principios que son centrales en el libro, como el de vibración, simplemente no existen en los textos herméticos clásicos. De hecho, suenan mucho más a las teorías sobre ondas y energía que estaban tan de moda en la ciencia del siglo XIX. Es una idea moderna, no antigua. Bien, entonces, sabiendo de dónde viene realmente, cuál es el verdadero impacto del Kybalion,
¿Qué lugar ocupa en la espiritualidad de hoy? El consenso de los expertos es básicamente este. El Kybalion no es una transmisión directa de un conocimiento milenario, sino una síntesis moderna brillante, que supo reinterpretar ideas esotéricas para una nueva audiencia que buscaba, sobre todo, herramientas para mejorar su vida. Y que sea moderno, a ver, no le quita ni un poco de su tremenda influencia. Quizás de hecho por eso mismo tuvo tanto éxito. Su marco práctico y claro ha sido fundamental para movimientos posteriores, conceptos que hoy están por todos lados, como la ley de la atracción o la idea de elevar la vibración, beben directamente de aquí. Entender que es un texto moderno es crucial, nos permite valorarlo no como una verdad antigua e inmutable, sino como lo que es, una poderosa herramienta de desarrollo personal creada para una era muy específica. Y esto nos deja con una última reflexión. Sabiendo que el Kybalion no es un texto milenario, ¿pierde valor? ¿O quizás su verdadero poder reside, precisamente, en haber sido la herramienta pedagógica perfecta para su época? Una que supo destilar ideas muy complejas en un formato accesible que, aún hoy, sigue resonando en la búsqueda espiritual de muchísima gente.